pienso en tu amor y en tu fidelidad. ¿Qué pasaría con su fe si llegara a saber que Jesús no murió en una cruz? Quiero que piense eso por un momento. ¿Qué sucedería con usted y con su fe? Creo que la muerte en la cruz es la mayor muestra del amor y la misericordia de Dios por nosotros. Y no fue accidental. Dios tenía un propósito con el ser humano a través de su Hijo, Jesucristo. Hoy quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Pedro. Vamos a ir al capítulo 2, del versículo 21 al 25. Todos los años, la iglesia cristiana en el mundo hace énfasis sobre la muerte de Cristo. Y yo sé que usted se sabe hasta los relatos de la muerte de Jesús. Pero la pregunta aquí en esta mañana es, ¿cuál es el propósito de la muerte de Jesús? ¿Por qué Él murió por usted y por mí? ¿Qué sentido tuvo? ¿Qué sentido tuvo? Y entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice de la siguiente manera: pues para estos fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lo que espero que escuchen en esta mañana de este texto es el compromiso masivo e inquebrantable y convincente de Dios para dar lugar a sus buenos propósitos para nosotros. Y vamos a mirar aquí 3 propósitos. Este texto nos habla de 3 propósitos. Y Pedro nos dice que Cristo murió. Y también nos explica la razón o el objetivo por el cual Él murió por cada uno de nosotros. Para decirlo de otra manera, Él nos dice aquí en este texto el propósito de Dios para con nosotros al pender a su Hijo de la cruz del Calvario. Y quiero que vuelva al versículo 21. Voy a mostrarle 3 declaraciones de objetivos y las afirmaciones de compromiso que hay aquí. En el versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. ¿Por quién padeció? Por nosotros. Ahora bien, nos dice que Cristo padeció. Y ustedes y yo sabemos que Él padeció en la cruz, en lugar suyo, en lugar mío. Ahora, ¿qué propósito tenía eso? Bueno, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que una de las formas que Dios utilizó o usó para derramar su amor sobre cada uno de ustedes y mío y sobre toda la humanidad fue permitir que su propio Hijo pendiera de la cruz. Ahora bien, noten que en ese versículo 21 dice:
Cristo padeció por nosotros. En otras palabras, lo que usted debió sufrir y lo que yo debí sufrir ocurrió sobre la vida de Jesús. Y ahí dice el propósito. Y dice claramente, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, y dice, para que sigáis sus pisadas. Así que en primer lugar, Él padeció para que sigan sus pisadas. Ahora, ¿en qué nos sirve su ejemplo? ¿Cómo es que dice dice, dejándonos ejemplo? ¿De qué manera nos dejó ejemplo? Y miren lo que dice el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Es una manera en que Él nos ha dado su ejemplo. La palabra es usada aquí para indicarnos como el croquis a seguir. El ejemplo es como los pasos a seguir. ¿Y en qué nos sirve su ejemplo? No cometió pecado, no fue hallado engaño en él. Es decir, nadie le podía atrapar en una pizca de mentira. Él enfrentó el maltrato y no devolvió insulto ni mal por mal. En Isaías dice que él, como cordero, enmudeció, no abrió su boca, padeció, fue humilde, sencillo. Ahora, el propósito para el cual padeció es para que nosotros sigamos sus pisadas. En otras palabras, Cristo sufrió por nosotros hasta la muerte, con ese fin, para que sigamos sus pasos. Por consiguiente, la intención de Dios para con nosotros es que imitemos a Jesús. Él sufrió por nosotros, es decir, en nuestro lugar, en nombre nuestro. Todo el castigo que debía caer sobre usted y sobre mí cayó sobre la vida de Jesús. El juicio de Dios sobre el pecado cayó sobre la vida de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del mal. Solamente con la muerte expiatoria de Cristo, el pecado, ¿verdad? Y sus efectos, sus propósitos, el propósito del pecado es dañar, destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora quiero que vaya al versículo 24. La finalidad en que nosotros vivamos como Cristo es que Él ocupó nuestro lugar. Pero en segundo lugar, creo que el propósito es morir al pecado y vivir a la justicia. Versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestro pecado. Él llevó su pecado y mi pecado. Eso quiere decir que Jesús ocupó el lugar por usted. Él fue tu sustituto y mi sustituto. Dios nos ve a través de Cristo justos, a través de Cristo. Ningún ser humano es justo, no hay ni uno, pero Dios nos ve a través del Señor Jesucristo. Esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios, que aún siendo pecadores, hemos sido reconciliados con Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo. Ahora el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y dice el propósito, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿No le parece eso maravilloso? Dios en Cristo nos ha declarado justos. Hemos sido justificados en Cristo.
Así que en Cristo Él llevó nuestro pecado, pero no solo que llevó nuestro pecado, sino que Él también Dios nos ha declarado justos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Para que vivamos, dice, Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. No debemos ser esclavos del pecado. Luchamos con el pecado diariamente, pero no ser esclavo del pecado, porque ya Cristo lo llevó sobre sus hombros. Y dice aquí también, a fin de que muramos al pecado. Hay gente que se ha hecho esclava del pecado. Se ha hecho esclava del pecado. La gente que no tiene a Cristo en su vida es esclavo del pecado. El pecado se ha hecho señor de su vida. Pero nosotros hemos llegado a Cristo. Él tomó tu pecado y mi pecado. Él nos ha hecho libres del pecado. Ahora, pastor, pero tenemos luchas permanentes con el pecado. Sí, tenemos luchas, pero no debemos ser esclavos de él. Y dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Así que el objetivo de Dios para nosotros se expone aquí, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. El compromiso de Dios es para llevar a cabo, se expresa claramente aquí. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre la cruz. Él padeció, Él sufrió. Creo que el padecimiento tiene que ver con el sufrimiento de Cristo sobre su propio cuerpo. El sufrimiento. Él padeció una corona de espinas sobre su cabeza, unos fuertes clavos en sus manos, en sus pies, y una lanza que atravesó su costado. Pero aún desde esa cruz, Él expresó su amor y su misericordia. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. La gente que vive sin el temor de Dios y anda de cualquier manera sin temer a Dios y cada vez viviendo una vida de estilo de pecado, yo creo que son esclavos del pecado, pero el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del mal. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre su Hijo, la iniquidad de todos nosotros. Es decir, Cristo llevó nuestro pecado en su cuerpo. Deben acordarse lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 3. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso es lo que Pedro deja en claro aquí, con el lenguaje tomado de las Escrituras. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Es decir, murió por nuestros pecados, según Isaías 53:6. Y el sacrificio de Cristo fue una vez y por siempre. Así que el sacrificio de Cristo fue acepto. En el Antiguo Testamento debían sacrificar un cordero por causa del pecado. Pero aquí Jesús, Dios mismo, ocupó su lugar por usted y por mí. Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿No le parece una bendición? ¿No le parece una maravilla? ¿No le parece la muestra del amor y de la misericordia de Dios sobre usted? El juicio de Dios debió caer sobre su vida y sobre mi vida, sobre toda la humanidad pecadora, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que usted y yo tenemos vida y vida abundante. Tenemos vida eterna porque en Él está la vida y Él era la luz de los hombres. Él es la vida eterna, Cristo Jesús.
Y Él vive en usted. Yo quiero que esta mañana usted sea consciente de esta realidad. Eso no es meramente un relato, es una realidad. Él murió por usted. Él llevó el peso del pecado. Y no solamente que lo llevó, Él padeció por usted para perdonarle a usted y perdonarme a mí de toda la obra del pecado sobre su vida. Y quisiera que fuera consciente de eso. Entonces, si usted y yo hemos sido perdonados, la consecuencia, y Cristo llevó el pecado sobre sus hombros, es para que usted viva una vida justa. ¿Y qué es vivir una vida en justicia? Una vida que le agrade a Dios, una vida que honre a Dios, una vida de santidad, una vida de rendición, una vida de obediencia. Si Él llevó el pecado, yo no debo ser esclavo del pecado. Si Él llevó el pecado sobre sus hombros para hacerle libre a usted y para hacerme libre a mí, debemos vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo deben vivir los hijos de Dios? En integridad, en santidad, en obediencia. ¿Cómo debemos vivir los hijos de Dios? Como para el Señor. Estas son buenas noticias para nosotros. Son buenas nuevas y grandiosas. Yo creo que esto es más que una mera tradición. Es más que un mero relato. Creo que el saber que Él murió por mí no simplemente debe moverme a tener lástima por el Señor. No, de ninguna manera. Debo sentir dolor y pesar por mi propio pecado y no vivir esclavo de Él. Cristo llevó nuestro pecado. Él cargó con los pecados de cada uno de nosotros, los míos, los de ustedes, todos los pecados de su pueblo. Y aunque las consecuencias actuales de nuestro pecado son increíblemente dolorosas, la esperanza de nuestra vida, de nuestra iglesia y de nuestra familia es que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Yo no sé si usted cree eso, pero todos debemos creerlo. Trate de entenderlo. No tiene que cargar con sus pecados o que estos los agobien. Hay gente que carga con el sentido de la culpa. Ha aceptado a Cristo, pero se siente culpable. Y Satanás quiere martirizarle día tras día. Ya el Señor ha perdonado sus pecados y usted debe sentirse perdonado por el Señor. Lo que el versículo 24 está diciendo es que Cristo cargó con nuestro pecado en su cuerpo sobre la cruz. Se aseguró no solamente de quitarlo, se aseguró no solamente de quitar la culpa, sino también librarnos de la esclavitud. Hay gente en la calle esclava del pecado y hacen esfuerzos y toman y dicen: voy a proponerme, pero es que no es en mi voluntad, es con la ayuda del Señor. Él nos ha libertado de la esclavitud de nuestro pecado. Y ese es el plan, el propósito y el compromiso de Dios en la cruz. Creo que es maravilloso saber eso. Pero en tercer lugar, dice en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y aquí la última partecita dice: ¿y qué? Y por sus heridas, ¿qué dice? Y por sus heridas, ¿qué? Fuiste sanados. En otras palabras, creo que la cruz es eficaz. La cruz trae perdón, pero también sanidad. Creo que en la cruz se logró lo que Dios planeó. La cruz no crea simplemente nuevas posibilidades. Creo que la cruz crea nuevas personas en Cristo Jesús. Pablo dijo:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígalo eso conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Así que tus pecados han sido perdonados. Así que no debes ser esclavo del pecado. Normalmente tenemos lucha a diario con el pecado, pero en su vida y en mí vive el Señor Jesucristo. Y Él murió y llevó el pecado sobre tu pecado, y mi pecado lo llevó sobre sus hombros para hacernos libres. Él ocupó el lugar que tú debías ocupar. Él fue tu sustituto, pero no simplemente por serlo, para hacerte libre del pecado una vez y por siempre. Así que usted es libre del pecado, usted no es esclavo del pecado. Pedro no está pensando aquí en una mera sanidad física. Cuando dice por sus heridas fuiste sanados, no está pensando solo en sanidad física. Es más que eso. El hombre sin Cristo estaba separado totalmente de la comunión con el Señor. Así que ahora en Cristo hemos sido reconciliados. Las sanidades físicas vienen como consecuencia de nosotros creer en Cristo. Ahora hay gente que ha muerto esclava de enfermedades. Y eso no quiere decir que el Señor no tenga misericordia. ¿Cuántos creyentes han muerto por causa del COVID? Y eso no quiere decir que la muerte de Cristo no fue efectiva en la cruz. Aquí cuando habla de las enfermedades, mira, nosotros estábamos separados totalmente de Dios, hemos sido reconciliados, así que la relación con el Señor ha sido una relación de sanidad. Es decir, su sanación espiritual, que derrama una luz y tremenda importancia sobre lo que ahora somos en Cristo. Noten el versículo 25. Porque vosotros estabais como ¿qué? Como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El buen pastor dio su vida por nosotros en la cruz. El buen pastor dejó las 99 para ir tras la oveja perdida. Él es el buen pastor y el buen pastor conoce sus ovejas. Pero el buen pastor dio su vida por usted y por mí. Ahora el propósito de Jesús como el pastor es redimirnos, reconciliarnos y traernos a una sana relación con nuestro Padre Celestial. ¿No le parece eso una buena noticia? Que antes estábamos descarriados, pero ahora hemos sido sanados. Eso es una buena noticia. Pero hemos sido libres del poder del pecado. Yo espero que usted se dé cuenta de eso que Pedro está diciendo. Me parece una buena noticia. Así que la palabra de la cruz nos lleva a un pastor, no a un amo que esclaviza. Por eso el cristiano tiene que vivir en una vida de gozo. El gozo de la salvación. Entonces, en primer lugar, lo que he dicho que uno de los propósitos de la muerte de Cristo en la cruz es para que nosotros sigamos sus pisadas. Sigamos su ejemplo. ¿Y en qué consiste su ejemplo? No abrió su boca para maldecir. Dice aquí literalmente, no hizo pecado, no practicó el pecado, no mintió. Jesús vivió en integridad. Usted y yo hoy en pleno siglo XXI debemos vivir para el Señor. Esté donde esté, en su estudio, en su oficina, en la universidad, en el trabajo, usted es un hijo de Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos
amados. No sé cuántos quieren imitar a Jesús, pero también aquí tiene que ver con el hecho de una vida de sufrimiento. Y no quiero decir que usted tiene que inmolarse. Lo que quiero decir es que aunque pase circunstancias difíciles, aunque esté viviendo pruebas y adversidades, quiero decirle que el Señor está ahí a su lado, porque Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, dice que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En otras palabras, vivamos como a Dios le agrada. Y permítanme leerlo en esta traducción, lenguaje actual. En la cruz, escuche eso, Cristo cargó nuestro pecado en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. En segundo lugar, Él llevó nuestro pecado para que nosotros vivamos como a Él le agrada. ¿Usted y yo vivimos como a Dios le agrada? Y en tercer lugar, para sanar nuestras heridas. Ustedes fueron sanados, pero el propósito no solo es sanar, sino llevarnos o traernos o regresarnos al pastor y protector de nuestras almas. ¿De qué manera cambia eso su perspectiva de la salvación? El comprender mejor lo que sucedió en la cruz. ¿Cómo puede esto modificar su estilo de vida, sus prioridades? A veces vivimos sencillamente pensando en que, bueno, seguir al Señor. Y es importante congregarnos y venir a este lugar, pero yo creo que lo que el Señor hizo, lo hizo en favor de su vida y en favor de mi vida, pensando en la eternidad. Porque usted esta mañana está sentado aquí, en este lugar, no para quedarse aquí sentado por la eternidad, porque un día vamos a estar por siempre con el Señor, el pastor de nuestra vida. Y Él cuida de usted, Él cuida de mí. ¿De qué manera cambia esto su manera de pensar? ¿De qué manera cambia esto su desobediencia? Usted y yo no debemos ser esclavos del pecado. Él nos hizo libres del pecado. No de una manera transitoria, por siempre. Ahora, pastor, yo tengo lucha con el pecado. Yo también tengo lucha con el pecado diariamente. Pero no debemos ser esclavos del pecado, porque el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del mal, para hacernos libres. Así que usted y yo podemos confiar nuestra vida en el Señor. Recuerde, el Hijo del Hombre padeció para que usted y yo fuéramos libres al pecado y de sus consecuencias. Él, sin pecado, llevó su pecado y mi pecado sobre sus hombros, porque le ha amado, porque le ama, porque no quiere que usted y yo nos perdamos. Así que incline su rostro esta mañana. Y yo quiero que juntos podamos darle gracias al Señor. Y esta mañana exprese su oración allí al Señor. Ahí en su corazón, en su mente, dígale: Señor, aquí estoy. Y estoy para darte gracias, porque tú ocupaste mi lugar. Señor, tú llevaste esta enfermedad del pecado que esclaviza, que es peor que el COVID porque lleva al infierno. Oh Dios, quiero darte gracias porque tú en la cruz diste tu vida
para hacerme libre, pero para que también yo viva como a ti te agrada. Yo ruego por la vida de esta iglesia, de cada familia, de los niños, de los jóvenes, de las personas que estamos aquí este día y que luchamos permanentemente con el pecado, pero es una gran noticia. Jesús, gracias, porque tú, oh Dios, nos has perdonado en Cristo. Pero también, Señor, gracias, porque tú nos has reconciliado con nuestro Padre Celestial y ahora vivimos para ti. Señor, si hay alguien aquí enfermo físicamente en esta mañana, o alguien enfermo en la casa, en la clínica o en el hospital, extiende tu mano de poder sobre él. Gracias, Señor, porque aún las enfermedades físicas no son limitaciones para nosotros adorarte. No son limitaciones para decir Dios no está con nosotros. Aún en medio de ellas, tú estás con nosotros. Y si alguien aquí no conoce a Jesús como Señor y Salvador, usted puede decir conmigo: Señor Jesús, gracias, porque tú ocupaste mi lugar y el juicio de Dios cayó sobre ti, lo que debía ser sobre mí. Pero te doy gracias y te recibo en mi vida como Señor y Salvador en esta mañana, Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en este día. Que mi vida sea para ti.